Una vez más, para desgracia de todos los uribistas, para desgracia de toda la oposición, el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional tienen una vez más la razón, porque a todos los colombianos nos queda en la mente y también gracias a videos difundidos a través de las redes sociales, a través de varias denuncias realizadas hace unas semanas respecto a las votaciones que se estaban llevando a cabo en el Senado de la República para saber si los senadores, si los congresistas le permitían o no a los colombianos que salieran a las urnas, que salieran a votar por medio de un mecanismo de participación ciudadana como lo era la consulta popular. Hay que decirlo también, y es que gracias a esa consulta popular que fue propuesta por el presidente Gustavo Petro, se ejerció presión en el Congreso de la República para que la reforma laboral pudiera revivir y que ahora sea una realidad. Pues cuando menciono que el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional nuevamente tienen la razón, es porque se decidió abrir una investigación en contra de Efraín Cepeda, el autodenominado jefe de la banda. La Corte Suprema de Justicia lo indagará por la presunta manipulación de la votación de la consulta popular, porque hay que decirlo, y es que gracias a la pésima gestión de Efraín Cepeda, que fue electo lastimosamente por una parte de los colombianos, que está en el Congreso de la República desde diciembre del año 1991. Escuchen eso. Hace más de 30 años Efraín Cepeda está viviendo sabroso gracias a los impuestos de los colombianos, gracias a un jugoso salario actualmente de más de 50 millones de pesos. Pues todos los colombianos nos pudimos dar cuenta que ese hombre que está tapado en dinero hasta más no poder, gracias a todos los colombianos, pues dio solamente un tiempo de aproximadamente 2 minutos para que los congresistas y los senadores pudieran ejercer su voto para saber si efectivamente se iba a llevar a cabo en nuestro país una nueva consulta popular. 2 minutos de 30 que usualmente se dan en el Congreso para que efectivamente los senadores decidan sobre temas importantes, sobre temas coyunturales. Pues sobre eso la Corte Suprema de Justicia se pronunció recientemente y efectivamente pues le va a abrir una investigación a Efraín Cepeda. Ya les voy a contar a ustedes más sobre eso, porque esto deja en evidencia que por supuesto pues Efraín Cepeda no se va a salir con la suya, que a pesar de que varias personas de la oposición lo que hicieron fue justificar el actuar de Efraín Cepeda, a pesar de que incluso los mismos medios tradicionales de comunicación lo justificaron, mencionando que supuestamente cuando antes la oposición, que en este caso hoy en día es el gobierno nacional, estaba presidiendo el Senado de la República, que supuestamente hacían las mismas maniobras, que hacían las mismas jugaditas de Efraín Cepeda de dar entre 1 o 2 minutos para la votación. Pero esta indagación, esta investigación que va a abrir la Corte Suprema en contra del autodenominado jefe de la banda, pues nos deja claro que absolutamente nadie está por encima de la justicia, pero sobre todo nadie está por encima de los y las colombianas. Observen ustedes por favor este fragmento. Este es un fragmento de uno de los episodios de Noticracia que se dan a través de RTVC, y posiblemente por este tipo de fragmentos, por este tipo de programas es que los de la oposición odian rotundamente a RTVC, y es porque le están haciendo memoria a los colombianos. Les decía yo a ustedes hace un momento que Efraín Cepeda está en el Congreso de la República desde el año 1991, y en este programa, en Noticracia, lo recordaron. Observen ustedes lo que menciona aquí Mauricio Zamora. Efraín Cepeda, el dinosaurio que lleva 6 periodos en el Congreso, más de 20 años, votando contra el pueblo, y se atrevió a decir que Petro es el dictador. ¿Ven ustedes cómo son de cínicos estos de la oposición, que llevan décadas lucrándose, llenándose los bolsillos gracias a los impuestos de los colombianos, que llevan décadas en el Congreso de la República legislando única y exclusivamente en contra de los colombianos, pero sobre todo haciéndole el favor a multinacionales, haciéndole los favorcitos a los de la oposición, a los de la derecha, que durante décadas también habían tenido el poder de nuestro país? Por eso la oposición rotunda y furibunda al gobierno del presidente Gustavo Petro. Vean esto. A los dinosaurios como Efraín Cepeda, que lleva 6 periodos haciendo negocios.
Efraín Cepeda. Efraín Cepeda lleva más de 20 años haciendo negocios en el Congreso de la República. Lleva más de 20 años llenándose los bolsillos muy bien llenados gracias a todos los colombianos. Que ojalá también este fragmento y por supuesto esta mención le haga pensar absolutamente a todos los colombianos quiénes son los que ya tienen que salir completamente del Congreso de la República. Quiénes son los que le tienen que dar el paso a nuevas generaciones en el Congreso. Un Efraín Cepeda que lo único que hace es votar, legislar y sobre todo autodenominarse de las peores maneras para legislar en contra de los colombianos. Pues resulta que ese mismo va a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia por la votación que se dio en medio de todo este tema de la consulta popular que finalmente, recordemos, gracias a esos de oposición, gracias al Centro Democrático, Cambio Radical, a Efraín Cepeda, al Partido Conservador, entre otros, pues el país se quedó sin consulta popular, pero aún así esa misma consulta ejerció presión para que la reforma laboral pudiera pasar. Esa misma consulta popular que ya no se va a dar, que el presidente Gustavo Petro ya derogó el decreto que convocaba en su momento a los colombianos a las urnas, pues a este momento les sigue dando dolores de cabeza a los congresistas de oposición. Vean esto, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda. La decisión responde a una denuncia por presunta manipulación de la votación de la consulta popular en el Congreso. El alto tribunal recopila pruebas para determinar si hay lugar a una indagación formal. Hasta el momento, el senador no se ha pronunciado sobre el proceso judicial en su contra. Esto lo publicó RTVC muy a las 7 de la mañana. Para ese momento, efectivamente, Efraín Cepeda no se había pronunciado, calladito como siempre, pero luego de unas horas se pronunció. Sin embargo, antes de que nos vayamos al pronunciamiento de Efraín Cepeda, que como siempre los de la oposición quieren posar de víctimas, quiero que leamos rápidamente de qué se trata esta posible investigación que va a realizar la Corte Suprema de Justicia en contra del presidente del Senado. Vean esto, la Corte Suprema indagará a Efraín Cepeda por presunta manipulación de la votación de la consulta. La decisión del alto tribunal surge tras una denuncia en la que se acusa al presidente del Senado de haber cerrado de forma irregular el conteo de los votos durante la sesión del pasado 14 de mayo, en la que se rechazó el mecanismo de participación popular. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la votación de la consulta popular. La decisión se toma luego de que se interpusiera una denuncia en su contra por posibles delitos contra la participación democrática y la función pública. La polémica gira en torno a lo ocurrido el pasado 14 de mayo, cuando en la plenaria del Senado se votó el mecanismo impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según varias voces del Ejecutivo, Cepeda habría cerrado la votación justo cuando se estaba conformando una mayoría a favor del proyecto. Además, también habría permitido cambiar su voto al senador Edgar Díaz luego de cerrada la votación. Esta denuncia, quien la hizo bastantes días, quien la hizo durante varios días, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. Él alegó en reiteradas oportunidades que efectivamente este senador Edgar Díaz había votado inicialmente que sí a la consulta popular y luego apareció mágicamente, según en este caso el secretario del Senado de la República y también Efraín Cepeda, mencionando que el senador había pedido el cambio de su voto. En su momento, el presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar. Aseguró que la consulta no se cayó por falta de votos, sino por un fraude promovido por Cepeda. No se hundió la consulta, la hundieron con fraude, como un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor de que ingresaban los votos de la mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo lo debe decidir. ¿Qué mencionarán los medios tradicionales de comunicación? Los que salían a decir, pero es que no hay fraude, pero es que no se hizo ningún tipo de trampa. Eso era lo que decía incluso hasta el mismo Néstor Morales. ¿Qué pensará en este momento luego de que la Corte Suprema de Justicia anunció que va a abrir una investigación en contra de Efraín Cepeda por la manipulación y por el posible fraude de esa votación de la consulta popular? Frente a eso, callados los medios tradicionales de comunicación. Otros miembros del gobierno también criticaron con fuerza al presidente del Senado. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que Cepeda
abro comillas, manipuló la votación y calificó el hecho como una bochornosa trampa. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que hubo fraude y acusó tanto a Cepeda como al secretario general del Senado de haber alterado los resultados. Según Benedetti, se sumaron votos en contra de la consulta después de que ya se había cerrado el proceso. Benedetti también lo acusó de ignorar una apelación que buscaba revivir la consulta, lo cual, según él, debía ser decidido por la plenaria y no por Cepeda mismo. Cuestionó además su imparcialidad debido a declaraciones públicas que hizo contra el mecanismo, abro comillas. Estaba impedido por los centenares de declaraciones que dio el 14 de mayo al 20 de mayo. Una trampa más, fue lo que declaró en su momento Armando Benedetti, ministro del Interior, sobre este tema de la consulta popular. Pero adicionalmente, yo quiero que conozcan ustedes a John Turizo. Él es uno de los abogados que interpuso esta denuncia en contra de Efraín Cepeda por presuntamente haber manipulado la votación de la consulta popular, por presuntamente haber manipulado esa votación que dejó a los colombianos sin un mecanismo de participación ciudadana completamente democrático. Nos quedó también muy claro, completamente claro, que los senadores de la oposición, que los senadores que durante años han vivido sabroso gracias a todos los colombianos, pues estos estaban en contra de los colombianos, pero sobre todo le tenían miedo a la manifestación popular, le tenían miedo a que los colombianos salieran en masa, a que salieran en mayoría a votar que efectivamente sí estaban de acuerdo con la reforma laboral, porque recordemos que inicialmente para eso era la consulta popular. John Turizo es abogado y escribió: importante anuncio que le hacemos al país. Luego de mi ampliación de denuncia ante la Honorable Corte Suprema de Justicia contra Efraín Cepeda, la Sala de Instrucción decidió que sí hay elementos materiales de prueba para que el proceso avance y se practiquen pruebas. El tiempo siempre dándole la razón al presidente Gustavo Petro. Así es, el tiempo siempre le da la razón al presidente, y eso por supuesto también es lo que debe tener muy enfadados y enojados a los de la oposición. Les decía yo a ustedes que Efraín Cepeda pues en horas de la mañana no se pronunció, guardó completo silencio, pero sí lo hizo a mediodía. Vean ustedes lo que él escribió: transparencia absoluta en el Senado. Estoy preparado para presentar ante la Corte Suprema videos, audios y documentos que demuestran la verdad sobre la plenaria, respaldando la actuación impecable de la mesa directiva y del secretario general, nuestro notario. Se parece mucho a las palabras de Vicky Dávila frente a esa llamada grabada que le hizo a el ex canciller Álvaro Leiva. Ellos creen, los de la oposición por supuesto, que son los únicos que tienen la verdad. Son los únicos dueños de la verdad, ¿no? Y él ya está asegurando aquí que supuestamente los videos, los audios y los documentos son los que demuestran la completa verdad, ¿no? Sin que se haya iniciado todavía la investigación, porque recordemos que en este caso, pues la Corte Suprema de Justicia es la que va a decidir si efectivamente, pues Efraín Cepeda incurrió en una posible manipulación, en un posible fraude de la votación de la consulta popular, pero para él es un hecho que no hizo ya absolutamente nada grave, ¿no? No permitiremos que la mentira prevalezca. Elevamos la solicitud de investigar a quienes no solo obstaculizaron la labor del secretario general, sino que intentaron sustraer documentos oficiales. Esta es una gran oportunidad para que brille la justicia y los colombianos tengan claro qué sucedió en esa sesión del Congreso. Completamente de acuerdo frente a esta declaración. Esta es una gran oportunidad para que brille la justicia. Así es. Esperamos, en efecto, que todos los colombianos sepan realmente qué fue lo que sucedió ese día, que sepan los colombianos si efectivamente Efraín Cepeda incurrió en una posible manipulación de la votación para dejar a los colombianos sin consulta popular. Y esperamos que todos los colombianos tengamos claridad de qué fue lo que sucedió en esa sesión del Congreso de la República. Será en lo único que estaré de acuerdo con el senador y presidente de esta corporación, Efraín Cepeda, autodenominado el jefe de la banda. Pues frente a eso, varias personas se empezaron a pronunciar, como el caso de Camilo Romero, precandidato presidencial. Él fue ex embajador de Colombia en Argentina y se pronunció mencionando:
El país vio cómo Efraín Cepeda, presidente del Congreso, no dio garantías y permitió una votación irregular contra la consulta. Se autodenominó el jefe de la banda para hundir las reformas. Hora de Colombia, es la hora de que Colombia conozca toda la verdad detrás de su talante antidemocrático. Y es la hora también de que personajes como Efraín Cepeda no vuelvan al Congreso de la República. Personas como este hombre que ustedes ven ahí en pantalla, pues han vivido toda su vida, literalmente, valga la redundancia, han vivido toda su vida de los colombianos, de los grandes salarios que han devengado. Ya es momento de darle paso a otras generaciones, vuelvo y lo repito. León Freddy Muñoz es congresista del Partido del Pacto Histórico, senador, y menciona, siempre lo dijimos, Efraín Cepeda jugó sucio contra la consulta popular. Hoy la Corte Suprema abre investigación previa. El país merece saber la verdad y todas las irregularidades cometidas contra el equilibrio democrático, la soberanía nacional y la voluntad del pueblo colombiano. Así es. Estoy segura que los colombianos estaremos más que atentos, más que pendientes a saber cómo va a transcurrir esta investigación, pero sobre todo qué resultados y qué decisión se va a tomar. RTVC también realizó un pequeño informe sobre esto, recopiló también algunas reacciones y quiero que escuchemos atentamente esto, por favor. Y en otras noticias, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por las posibles irregularidades durante la consulta popular el pasado mes de mayo. La Sala de Instrucción del Alto Tribunal escuchará al jefe del Legislativo tras la demanda presentada en su contra. Wilson Moreno, ¿qué dijeron respecto a esta investigación los partidos de gobierno? Catalina, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues así es, los partidos de la coalición de gobierno aseguran que siempre tuvieron la razón sobre estas irregularidades que se presentaron el pasado 14 de mayo durante la votación de la consulta popular. Dicen que, por ejemplo, pues se cerró la votación después de 2 minutos y 16 segundos apenas, que no se respetó el orden del día y que además no se presentó una apelación respecto a esa misma votación del 14 de mayo. Por eso aseguran que siempre tuvieron la razón y que será la Corte Suprema de Justicia la que defina estas irregularidades que habría presidido el jefe del Legislativo, Efraín Cepeda. Aquí las reacciones de la coalición de gobierno. Queremos que sea la justicia la que avance y dé un fallo en relación a la demanda que se le hace al senador de la República y presidente actual del Senado. Fallas de trámite en relación a la ley quinta, en relación a los principios democráticos de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro Estado social de derecho. Pues estos indicios fueron los siguientes. No se leyó, no se dio a conocer la proposición por la que los senadores tendrían que votar, es decir, votaron, no supimos por qué. Siempre lo dijimos, Efraín Cepeda jugó sucio contra la consulta popular. Hoy la Corte Suprema abre investigación previa. El país merece saber la verdad y todas las irregularidades cometidas contra el equilibrio democrático, la soberanía nacional y la voluntad del pueblo colombiano. Lo sabíamos desde el mismo 14 de mayo. La derecha hizo trampa en la votación de la consulta popular. Efraín Cepeda, autodenominado jefe de la banda, y sus amigos de la derecha cometieron fraude y se amangualaron para hundir la consulta popular. Que la justicia actúe. Es lo que esperamos absolutamente todos los colombianos, que ojalá la justicia actúe. Definitivamente esta consulta popular ha puesto a temblar hasta más no poder a la oposición. Aún así, ya derogado el decreto de esa consulta popular, sigue más vigente que nunca y nos estamos dando cuenta. Esa consulta promovida por el presidente Gustavo Petro e impulsada también por los ciudadanos, impulsada también por las personas creadoras de los comités del sí en su momento, pues han dejado más que claro que esta consulta, a pesar de que la oposición la quiso hundir, a pesar de que la oposición hizo hasta lo imposible por medio de sus jugadas, por medio, como siempre, de su maquinaria, de que los colombianos no salieran a las urnas, lo lograron efectivamente, pero fue gracias a esa consulta popular que hoy en día tenemos reforma laboral. Es gracias, además, a esa consulta popular que también incluso los colombianos pudimos ratificar el apoyo que aún tiene el presidente Gustavo Petro, a pesar de que la oposición y los medios tradicionales siempre han manifestado que supuestamente el presidente está completamente solo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Gracias por suscribirse. No olviden ir dejando su like, sus comentarios. No olviden también, por favor, compartir. Y como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. No olviden contarnos aquí abajito en la cajita de los comentarios qué piensan ustedes respecto a esta investigación que decide
abrir la Corte Suprema de Justicia en contra del presidente del Senado, Efraín Cepeda, autodenominado jefe de la banda. Y por supuesto, invitados a que nos sigan a través de todas las redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en la plataforma de X. Si gustan también seguirnos a través de las redes sociales personales, mis redes sociales personales aparecen a este ladito en todas. Igualmente aparezco como Tefa Hostios, así que los espero también por allá, que ahí también les estoy compartiendo contenido frente a lo que sucede en nuestro país. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.